con marcadores azules, con lapiceros azules, con todo lo azul que encuentre, ¿no? Siempre me pongo un límite o
o hago dibujo de lo que veo, en otras libretas dibujo lo que me imagino y no dibujo del natural, en otras solamente hago texto, en otras hago cosas abstractas. Siempre me pongo como un enfoque y trato de llenar toda esa libreta hasta el final, manteniendo el deseo, que es lo más difícil porque uno normalmente en la mitad de la libreta se aburre, le parece algo horrible y para eso tengo otra libreta. Entonces tengo muchos proyectos que van encaminados siempre al mismo tiempo y hay libretas que me he demorado 8 años en llenar y hay otras que me he demorado 3 meses en llenarlas. ¿Podemos pasar la siguiente imagen? Sí. ¿Me están entendiendo o estoy hablando sola? ¿Se entiende? Bueno. Si alguien no entiende, puede alzar la mano. Aquí tenemos una super traductora que nos va a ayudar. ¿Se puede pasar ahí? Si quieres, yo lo puedo ir haciendo así más. ¿De acá? ¿De aquí? Bueno, esta es una libreta que hice durante un viaje desde Argentina hasta Colombia por tierra. Esto es en el Salar de Uyuni, en Bolivia, y trataba de que cada país que pasara lo hacía con 1 o 2 tintas. Terminó siendo como un diario de viaje que luego se convirtió en un libro que se llama Nos Vamos, que es mi último libro. Y trataba de agarrar como la iconografía y los dibujos de cada lugar, ¿no? En Bolivia o en Perú uno ve como todo el tiempo estos dibujos pre-incas, mochicas, que a mí personalmente son como dibujos que me atraen muchísimo, que son muy claros, que hacen parte como de mi inspiración, ¿no? Como que me gusta mucho el arte rupestre, el arte primitivista, los dibujos mal hechos también me gustan y los dibujos hechos por niños, como que no tengan esa virtuosidad. Hay como un atractivo en ese lenguaje. Ah, no. Bueno, eso hace parte del mismo libro, que bueno, al principio era un cuaderno. Esta es una libreta que hice en un viaje a Ushuaia, que es el fin del mundo, y me puse como meta hacer un dibujo diario de lo que era, donde estuviera, si estuviera en una sala de espera. ¿Ibas a preguntar algo? Ushuaia. Ushuaia. Hacía un dibujo diario, un dibujo cada día, hasta que llenara la libreta. Y en esos recorridos con las libretas también me di cuenta, no se ve muy bien, perdón, pero me di cuenta que siempre había como una búsqueda en la narración. Cuando estaba viviendo en Francia, empecé a leer bastante historietas. Era algo que no había leído mucho, pues sí, de niña había leído como lo típico, Mafalda, Condorito, no sé, las cosas de Disney, El Pato Lucas, o Calvin y Hobbes, pero luego lo abandoné como en mi adolescencia porque las cosas que encontraba de historieta o de cómics siempre no era un dibujo que me atraía. Siempre veía cosas como de superhéroes o muy de hombres que, no sé, no sentía ninguna afinidad. Y cuando viví en Francia, pues parte de mi no entendimiento con el idioma y de tratar de hacer parte de la cultura, me metía mucho como las librerías
y veía que todo el mundo se sentaba a leer cómics, desde el señor con corbata hasta el adolescente, la señora ama de casa, cada uno tenía como su posibilidad de leer historieta y me di cuenta que había un mundo mucho más amplio en el cómic que el que yo pensaba. Y me di cuenta también que había varias mujeres haciendo historieta, algo muy autobiográfico, muy íntimo, y esa voz yo nunca la había escuchado. Yo jamás había visto como un cómic hecho por mujeres. Y pues ahí empecé a leer más. Eso fue como el gancho, el primer gancho fueron como las mujeres historietistas, y empecé a leer a Julie Doucet, a Lynn Kominsky, a Marjane Satrapi. Y dije, bueno, esto es lo que yo tengo ganas de hacer, pero me parecía muy difícil porque veía que había que tener una historia, hay que tener una continuidad, había que sentarse a dibujar todos los días, todo el tiempo. Y pues me parecía como difícil. Así que empecé a hacer como para mí pequeñas historias de mi vida cotidiana, pero muy íntimas en mi cuaderno, donde narraba historias de mi pareja, de mi vida. En ese momento ya no vivía en Francia, vivía en Australia, y empecé a hacer como pequeñas historietas de mi vida cotidiana. Que yo trabajaba en una cocina en esa época y me parecía como que ahí me iba a quedar toda la vida, que toda la vida iba a cortar legumbres y que nunca me iba a poder dedicar al dibujo. Así que me empecé a burlar un poco de la vida que tenía, que en realidad no estaba nada mal, porque tenía tiempo para dibujar, trabajaba solo medio tiempo, me pagaban bastante bien y con eso podía comprar materiales, podía ir a cine, comprar libros, como que no estaba nada mal, pero para mí era como que yo me iba a dedicar siempre a ser mesera y trabajar en cocinas, porque nunca iba a poder vivir del dibujo. Poco a poco fui haciendo como estas pequeñas historietas, burlándome un poco de mí y también un poco idealizando a mi expareja. Y empecé a subirlas a un blog. Poco a poco también empecé a conocer más gente que hacía historietas gracias a internet. Y me fueron invitando a participar en fanzines, en revistas, y como al año de estar intentando con la historieta, empecé como a publicar mis cómics. Estas historietas hacen parte de un libro que se llama Coupé, que es la historia de mi expareja y yo, desde el principio que empecé a hacer historietas hasta que se acabó la relación. Entonces uno puede ver un poco cómo va cambiando el dibujo, va mejorando, creo yo, van mejorando las historias y también se va acabando la relación. ¿Alguna pregunta? Cupe. ¿Qué P? ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? Cupe. ¿Qué P? ¿Qué P? Sí. Parece que pronto va a estar publicado en portugués. Espero. Bueno, mientras hacía estas historietas durante un año, yo sabía que yo quería contar una historia más larga. Estas eran historietas normalmente de una página o dos, máximo tres, pero yo sabía que quería contar una historia de largo aliento y quería contar la historia de mi familia, desde que yo nací hasta mis 18 años. Sabía que quería hacer eso, no sabía cómo se hacía. Me parecía bastante compleja la idea y leí un libro en ese momento de Gregor von Retsori que se llama Flores en la nieve, donde el escritor lo que hizo fue dividir la historia por personajes. Cada capítulo era una persona
Y eso me solucionó la idea de cómo hacer mi novela. Es esto, me voy más adelante, es esta. Lo que quería hacer era que cada capítulo fuera enfocado en un personaje de mi familia y en como un arquetipo, ¿no? Estaba la religión, la familia, el amor, la adolescencia y esa estructura también fue muy inspirada en el libro Persépolis, que ella logra también contar su historia de su vida y de su país, también por capítulos. Eso me ayudó a armar como la estructura del libro que quería hacer. Y algo que también me ayudó fue tener una plataforma que se llama Historietas Reales en Argentina, que es como un blog, donde me invitaron a participar subiendo una página semanal. Esto me dio como la disciplina de hacer la historia que quería contar. Como ya llevaba un año experimentando con historias más cortas, este blog me ayudaba a hacer la historia larga que ya quería. Y tenía en esa época, la gente comentaba mucho en los blogs, entonces tenía también como el feedback constante de la historia. Bueno, aquí empieza mi vida. Este libro sí se puede conseguir acá, está en portugués. Se llama Virus Tropical, igual que en español. Y hay cosas que, aunque mi dibujo parezca muy naif y mal hecho, hay bastante de investigación detrás de él, ¿no? Hay cosas que yo quería que se notaran, que eran en Quito, Ecuador. En el texto también está como el acento de cómo se habla en Quito. Me interesaba que en Cali se notara el acento caleño, como la manera de hablar, el paisaje, la casa, cómo era. Y al principio cuando empecé a hacerlo pensé que no me iba a acordar de nada de mi vida, pero a medida que lo iba haciendo, cada día iba recordando cosas que uno piensa que no las tiene en la cabeza, como el piso de la casa de una amiga, no sé, en la que fui solamente 5 días de mi vida, pero lo recordé. Y aunque sea autobiográfico, siempre hay como un juego con la ficción, porque el solo hecho de uno narrarse y de narrar una historia que hace parte del pasado de uno ya es ficción, porque seguramente mis hermanas o mis papás, si quisieran contar la misma historia, la contarían completamente distinto porque ellas tenían la mirada en otro lugar. Y ahora estoy trabajando con un equipo en un estudio en Colombia para hacer la película de Virus Tropical, que yo creo que el próximo año ya va a estar lista. Llevo 4 años haciéndola, estoy haciendo todos los dibujos de la película. El director, con él yo ya he trabajado antes, somos amigos hace mucho tiempo. La que hace la música también es amiga mía, ¿se oye? Somos como un equipo amigo desde hace muchos años. Esta imagen era una que quería mostrar para mostrar un poco que de las portadas de cada capítulo están inspiradas en libros que habían en mi casa.
religiosos, porque mi papá fue sacerdote antes de casarse con mi mamá y tenía muchísimos libros religiosos católicos. Y esta, por ejemplo, me inspiré en esta imagen para hacer esta portada, la última de la adolescencia. La de las mujeres es una imagen inspirada en los egipcios, en un dibujo egipcio. La segunda de un dibujo romano. Y la otra es rusa, parece ser. Esta es la última historia que hice en el libro Coupé, que me pareció también importante mostrárselas, porque como en mi trabajo siempre está la exploración del autobiográfico, uno corre el riesgo de repetirse, porque pues no hay una mirada distinta a la de uno siempre está hablando de uno mismo y en cierto modo también me cansé de hablar de mí. Y aunque tengo ganas de seguir haciendo autobiografía, quiero explorar nuevas posibilidades de narración. Y en esta historia con Quique, que era mi expareja, lo que hicimos fue, él empezó a escribir su voz, que normalmente yo hacía sus diálogos, y esta vez los diálogos de él son hechos por él. Você desenhava antes e depois ele escrevia? Es una historia ficcionalizada, no es una historia real, pero de alguna manera, por ejemplo, esta historia nos sirvió para separarnos, como que fue una manera de despedirnos. Y él me iba diciendo qué dibujaba en la siguiente viñeta y escribía su texto, y yo escribía el mío. Pero no sabía para dónde iba. Era, como él es director de teatro, me dirigía un poco la historia. Muchas personas piensan que esta historia es real, pero lastimosamente nunca canté. ¿Estoy yendo muy rápido? No. Después de esta experimentación con la idea de que otro escriba, y que el diálogo realmente, había un diálogo que estaba pasando en la vida real y otro diálogo que estaba pasando en la historieta, me abrió como una puerta nueva con el medio, ¿no? Como que el cómic, uno piensa que solamente son viñetas y globos y ya está. Y yo lo que siento es que uno puede experimentar muchísimo más y uno puede hacer lo que sea con ese medio. Como que es un formato muy precario, muy fácil. Uno lo puede hacer con un lápiz y papel, nada más, con una historia de uno que uno recuerde, cualquiera que sea. No necesariamente tiene que ser ni cómica, ni tiene que ser dramática, puede ser cualquier historia. Y la idea de poder tener un diálogo con el otro, como que me abrió un poco el camino. Cuando terminamos esa historieta, empecé a hacer historietas donde me encontraba con otros dibujantes y teníamos un encuentro en un café y lo que hacíamos era conversar, pero en el cómic. Teníamos un diálogo ahí. Entonces, cada semana conocía un historietista diferente y tenía un diálogo con él. Eso es un proyecto que todavía sigue su curso, no ha tenido fin y
y me gusta como esa posibilidad de encontrarme con otro dibujante y siempre me pone retos nuevos. Lo que hago es, si el otro dibuja con tinta, yo dibujo con tinta. Si el otro hace las cosas con acuarela, yo las hago con acuarela. Como que me acomodo a lo que el otro haga y eso como que me abre el camino en cuanto a la materialización del dibujo. Este es otro libro que se llama Todo va a estar bien, que digamos que podría ser, si se habla de tiempo, sería como la continuación de Virus Tropical, pero está narrado desde otro lugar. Me parece que son 3 historias que son mucho más lentas, que hablan de mis relaciones con mis amigos, con mis exparejas, con las ciudades por las que he transitado. Y algo que me interesaba en este libro era que fuera mucho más despacio. Quería ir mucho más lento, ya no tenía ganas, ya no tenía esa cosa adolescente de querer contarlo todo como Virus Tropical, sino que quería que el lector completara un poco la historia. La primera historia se llama El viaje y es un viaje que hice con una amiga a Lima. Era la primera vez que salía de Colombia, Ecuador, como que siempre había estado ahí y era la primera vez que viajaba sola con una amiga. 90s, así que me gusta mucho que se note la música, la ropa, cómo la gente hablaba en ese momento y en cada ciudad también tan distinta que era, ¿no? También está hecha con lápiz, las demás eran hechas con rapidógrafo, Rotring. Tinta, estos Rotring que tienen tinta china o tinta negra adentro. Y sí, muy fino, 0.1, una cosa así. Y acá lo hice todo con 0.3, pero portaminas, lápiz. Que eso también me permitía ir muy lento en el dibujo. Y eso me hacía pensar cómo sería la siguiente viñeta. Como que el material también ayuda a que uno dibuje de cierta manera y tiene que ver con la historia misma, ¿no? Como que el otro dibujo era mucho más rápido, yo quería contarlo todo y como que el mismo material me hacía hacerlo todo más lento. Me demoré como 3 años haciendo este libro. Son las mismas gafas, desde los 17 años tengo los mismos lentes, como pueden ver. Este tamaño es A5, A5. Y lo que hago es, como lo trabajo en la libreta, ya sé cómo va a ser el libro. Como que lo hago todo hasta que se acabe la libreta, se tiene que acabar la historia. Entonces ya es un proyecto listo para mostrar, como que no hay que trabajar mucho en Photoshop después, ya está todo muy resuelto analógicamente. Y sí, acá se acaba, todo va a estar bien. Bueno, las primeras 10 páginas. Y ahora ando en un proyecto con Pablo Bese, que es
él, hasta el manual Pablo, estamos haciendo un proyecto que es una historia larga, donde estamos dibujando los dos juntos. Esto es el lápiz. Ay, acá está. Y es bastante interesante la manera en que trabajamos, también estamos tratando de entenderla, y él a veces empieza el dibujo o yo lo empiezo, y el otro lo borra y lo arregla, y es como una pelea constante, ¿no? Nos matamos dibujando y sale un dibujo que no es ni de él ni mío, por otra entidad, que no somos ninguno de los dos, al mismo tiempo somos los dos. Como Pablo siempre ha trabajado con ficción, la historia es más ficcionalizada, es escrita por él, pero los diálogos son escritos por mí, que tengo pues una cosa más cotidiana, ¿no? Como que encontramos un poco nuestro camino en la misma historia. De hecho, estamos acá en Río porque estábamos en una residencia artística cerca de Río que se llama Sao Joao para poder terminar o continuar con esta historia, que todavía no tiene título, no sabemos para dónde va. Y bueno, parece que hasta que llegamos. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta antes de pasar al taller? Esto es lápiz. Esto es solo lápiz. Y las anteriores eran rapidógrafo, tinta sobre papel. O distanciamento, quando você propõe um nome, um codinome, seria devido no início a um preconceito seu ou preconceito que você imaginava ter com relação às mulheres na parte de ilustração, de quadrinhos? Por que o codinome? Não, menos. Cuando yo me gradué de artes plásticas, en esa época el cómic era muy mal visto, como que hasta el día de hoy siempre ha sido muy marginal. Y yo me dedicaba a la pintura, ¿no? Como algo muy serio y de artista. Entonces traté de diferenciar. Realmente el nombre fue como un hallazgo, que no me lo inventé yo. Yo estaba en París, en el metro, llorando porque un novio que yo tenía en esa época se había besado con una chica al frente mío, y entonces iba en el metro muy mal, muy triste, y se me sentó al lado un africano y me pregunta, ¿cómo tú te apelles? Yo dije, je m'appelle Paola. ¿Power? No, je m'appelle Paola. Power. No, je m'appelle Paola. Y en el tiquete del metro le puse Paola, se lo pasé y él me puso Power antes. Y yo dije, esto es una señal, no voy a sufrir nunca más por los hombres. Y luego usé ese nombre para hacer historietas, como que trataba de que nadie supiera que yo, que pintaba y era artista, hacía cómics. Pero hoy en día ya me parece ridículo eso, y ya uso el Power Paola para todo. Me parece que me dio bastante poder ese nombre. ¿Alguien más? Eu percebi que suas parcerias foram com homens. Por que motivo? Por falta de cartunistas mulheres ou porque você prefere trabalhar com homens? Assim, fiquei só com essa dúvida, não é nada, nenhum julgamento, nada demais. El proyecto que empecé a hacer con hombres fue porque todo lo que hago es con mujeres. Tengo varios colectivos de mujeres, uno que se llama Chicks on Comics, que llevamos 9 años haciendo un diálogo en el blog
con mujeres de Alemania, Nueva Zelanda, de acá está Chiquiña. Tengo otro proyecto donde me encuentro con amigas a dibujar que se llaman Las Piñas. Viví con mujeres, como que lo que más me gusta de música son hechas por mujeres, las historietas son de mujeres. Yo dije, no, ya es hora que abra un poco mi mente. Y algo que pasó también, todo tiene que ver un poco con estas cosas cotidianas, ¿no? Yo me estaba separando y una amiga historietista me dijo, es que uno nunca puede tener un diálogo con un hombre. Y yo le dije, yo me quedé callada y me dejó pensando y me dio rabia ese comentario porque mi relación no se acabó porque no teníamos diálogos, teníamos muy buen diálogo me parece, pero me dejó pensando porque no le dije nada, porque no le respondí y varios días me quedó eso en la cabeza, esa frase y dije, voy a demostrarle a ella que uno sí puede tener un diálogo con un hombre. Y con muchos, y muy diferentes, no siempre van a ser iguales. Entonces, eso me ayudó fue un 1 de enero que resolví hacer eso, y cada semana me encontraba con un hombre distinto para dibujar. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Bueno, los que quieren quedarse para el taller, bienvenidos. Hay papeles, ¿no? Y lápices acá.
Hola. Sí. ¿Todos listos? Vamos a doblar este papel primero por la mitad. Luego otra vez la mitad. Ok. Luego otra vez así. Y luego otra vez así. Queda así. Vamos a hacer un fanzine. Para los que no saben qué es un fanzine, es una autopublicación, es una manera muy fácil de autoeditarse. Aquí uno puede hacer una pequeña historieta y luego va, le saca fotocopias y las regalas a tus amigos, las vendes. Ahí tenemos una mesita con fanzines, por si alguien quiere ver o comprar. Y vamos a hacer esto. En la primera página vamos a empezar a escribir los números, uno en lápiz pequeñito, en la esquina, 1, 3, y así, hasta el 16. No vas a hacer. Igual lo puedes hacer grande también. Tres, cuatro, también. También. Sí. También se escriben. En las que están dobladas, difíciles, también se escribe el número. Acá, mira. 9. Sí, 10 acá. Dentro? Dentro. Uno, dos, tres. Y en las que están dobladas, sí. 6, 7. Hay una también, mira, 9. Acá le escribí 10, 11 también. Para mostrar de novo que não dobrou, que tem um pessoal em dúvida ainda lá no fundo. Conseguiram dobrar, não? É, ó. Hola. Tienen que quedar 16, hasta 16. ¿Alguien no entiende algo? ¿Todo bien? No, acá también. 10.
Hola. ¿Listos? ¿Lo logramos? Porque, ¿sabes? Tiene que quedar un frente y un dorso. Te faltaron numerar. E eu pulei número. ¿Olvidaste el número? 2, 3. Bueno, ¿lo logramos? Vamos a tratar de hacer una historia en esas 16 páginas. No tenemos mucho tiempo. La idea es hacerla en lápiz boceteada hasta el final y luego en su casa ustedes la entintan y le ponen negro para poder fotocopiar. Entonces, abrimos esta hoja. Lo genial de esto es que luego ustedes no van a necesitar Photoshop. Todo esto lo van a hacer así, la llevan a la fotocopiadora que te lo copien lado y lado y ya está. Entonces, en la número 1, marcaron el 1, va la portada de esa historia. Yo les voy a dar 5 palabras y ustedes escogen una de esas palabras y empiezan a contar una historia suya, autobiográfica. Si tienen mucha imaginación, yo no la tengo, invéntense una historia sobre estas 5 palabras. La primera es bicicleta. Bicicleta es bicicleta. La número 2 es amigo. La número 3 es cachaza. La número 4 es fútbol. La número 5 es playa. Escojan una de esas palabras y hagan una historia o cuéntenme una historia que recuerden que les haya pasado con ese tema. La idea es contar esa historia en estas 16 páginas. Recuerden una cosa. Los números que están al revés es porque ustedes tienen que hacer ese dibujo al revés. Si no, les queda mal. El sentido del número les va a dar el sentido del dibujo, de cómo debe ir ese dibujo. Entonces, para narrar o sea, no van a ir en un orden, sino que tienen que seguir el orden de los números. La número 1 es de la portada. Esta es la portada de mi fanzine, que se llama Todo mal, pero todo bien. Entonces, esta sería mi número 1. Y esta sería mi número 2, 3, ¿no? Y así. Pueden hacer esta historia solo con imagen o solo con texto, pero lo ideal sería hacerla con imagen y texto. En la historieta lo más interesante es que el texto narre algo que no está en el dibujo y el dibujo nos cuente algo que no está en el texto. Que esa simbiosis cuente algo nuevo. ¿Se entendió? Bueno. Todo mundo entendeu? Vocês numeraram as páginas, certo? Os desenhos que vocês vão fazer tem que estar no sentido que vocês numeraram, porque senão o desenho, quando dobrar, vai ficar de cabeça para baixo. Ela disse que o ideal é que vocês façam o desenho com uma narração, e que essa narração ela não conte o que está no desenho, e nem que o desenho conte o que é a narração, para que vocês consigam formar uma história única que seja contada pela narração e pelo desenho.
A parte das palavras vocês entenderam também? Ela falou 5 palavras e que vocês tinham que escolher uma dessas palavras para fazer o livro, a história de vocês. Que é? Quais são as palavras? Praia, bicicleta, cachaça, futebol e amigo. Dúvida?
mostrarlo. Sí. Lo hizo pegado. ¿Les puedes contar cómo hiciste la edición? Sí, estos pliegos son, cada pliego está encimado a otro pliego y están pegados en el lomo con cola de carpintero, lo que hace que, además de no tener gancho, todas las dobles abren enteras, no están mordidas por el gancho y no comen página. Es más trabajoso, pero tiene algo más, una vuelta. Y hay esta también que es cosida. A veces lo coso con hilo normal y a veces con hilo dental, que es un hilo encerado y está buenísimo para coser los libros. En los festivales de cómics es muy común que entre historietistas hagan este tipo de publicaciones y así es como se conoce el trabajo de la gente, ¿no? Se hacen intercambio entre historietista y historietista. Sobre todo en Estados Unidos o Canadá o en Europa, la gente que está empezando a hacer cómics tiene su mesita, hace sus fanzines, se autopublica y es así como los editores encuentran a los historietistas y los publican. Entonces, mientras uno haga ese fanzine como con más cariño y pensando la edición mejor, pensando el dibujo, todo, como que también se diferencia entre el resto de fanzines que son fotocopia común y corriente. Aquí está la traductora porque yo les vi la cara que no me entendieron nada de lo que les dije. Yo lo tengo si quieres. Es con un pegamento. Então, ela explicou mais ou menos algumas opções de acabamento do fanzine. A primeira, que é essa que vocês estão fazendo, em vez de só cortar as partes que ficaram... quando você dobra, tem um lado que as folhas ficam soltas e outras... Aí você corta só essa parte. Tipo, do lado e em cima. Tem um outro acabamento... Como é o nome dele? Que é o Pablo fez... só que é colado, então é um pouquinho mais difícil, mas ele abre inteiro e aí ele faz. Eu acho mais fácil vocês olharem para entender como é o acabamento, porque ele cola todas as. Quando você dobra uma folha na outra, ele vai colando uma na outra e aí ele faz o acabamento por fora com esse. Não é tecido, é papel mesmo. E aí, quando você abre, o livrinho ele abre inteiro. É como se fosse um livro com grampo, só que sem grampo, é colado. E esse aqui é com costurado. Que ela usa linha normal ou linha encerada. Não sei se vocês têm intimidade com costura, enfim. Deixa eu ver uma coisa. Tu costura a mão? Ela costura os livros à mão. Vai passar o livro para vocês verem de perto os acabamentos também.
Otra cosa importante es que no lo corten todavía, porque ese es el machote para copiar, para sacar la fotocopia, y a la fotocopia sí se corta. Para vocês recortarem a fotocópia. Esse vocês vão escanear. Aí, depois que vocês escanearem, vocês dobram ele, a cópia que vocês fizerem, e vocês cortam nas laterais onde as folhas estão juntas. Só deixa esse lado junto. Y el original lo dejan tal cual para que siempre les sirva para sacar copias. O original vocês deixam ele inteiro, assim, para sempre você poder tirar, escanear e fazer as cópias, ou Xerox, ou computador. Perdón, pero fue que te vi como... Igual, ahora es para aprender a hacerlo, ¿no? Ah. Y también hay esta forma que no necesita nada, ni ganchos, ni hilo, ni pegar. Es así. Y solamente se corta acá en la mitad. Creo que es mejor que tú tengas. Y se dobla así. Entonces queda el, claro, mejor cortado, ¿no? Y queda el fanzine listo. Y lo que uno puede hacer es que cuando se abra tenga como un dibujo completo en una página. Este se llama Ruana.
Em português é acordeão. Ahí la numeración. No, la numeración sería diferente, no sería igual que la que hicimos hoy. Porque sí, cambia. Habría que hacer primero el machote y luego ver cómo serían los números. Sí.
Bueno, yo creo que dentro de poco podemos ir terminando porque tengo que almorzar. No, mentiras, porque ya se cumplió el tiempo y además la idea es que lo terminen, lo pongan en negro, le saquen las fotocopias y todo eso no lo vamos a poder lograr hoy acá. Ojalá se hayan entusiasmado y saquen fanzines, porque de verdad hay un mundo amplio. Si ustedes se ponen a buscar en Google la cantidad de fanzines y de autopublicaciones que hay, es enorme y muy rica. Gracias por venir. Muchas gracias, en serio. Alguém não entendeu alguma parte? Pero lo hizo todo. Sim. Ela falou que vamos encerrar agora o workshop, porque, enfim, deu tempo, e a ideia é essa, de você começar e que a gente termine em casa, que contorne ele com preto, para você fazer as fotocópias. Agradeceu muito a presença de todos vocês, e é isso. E se vocês quiserem dar uma olhadinha mais de perto, aqui na mesa ela botou uns fanzines, fanzines e livros, e camisetas, e estão à venda também. Obrigada, gente.